Draco Dormiens nun quam titilandos, magos y brujas. Soy Kai47 y en este vídeo vamos a hablar sobre la razón por la cual el aspecto de Lord Voldemort cambió desde que era un adolescente hasta que se convirtió en el mago tenebroso más terrible de todos los tiempos. Como todos sabéis, Tom Riddle tenía en su origen un aspecto físico normal y corriente, humano como cualquier otro. De hecho, se nos dice que era incluso bastante atractivo, pero sabemos que con el paso del tiempo, en algún momento sufrió una transformación física, pues su aspecto cambió totalmente. En concreto, en el momento de su resurrección en el cuarto libro, Rowling nos lo describe como un hombre alto y delgado como un esqueleto, de rostro más blanco que una calavera, dedos anormalmente largos, ojos rojos de pupilas alargadas como las de un gato y nariz tan aplastada como la de una serpiente, con pequeñas rajas en ella en vez de orificios. Incluso su voz había cambiado, pues pasó de ser una voz totalmente normal a ser una voz extremadamente fría y aguda. La verdad es que la mayoría de cosas extraordinarias que aparecen en la saga de Harry Potter tienen una perfecta explicación en los libros, como por ejemplo, por qué Harry se salvó de la muerte varias veces, o cómo pudo Dumbledore encontrar Horrocruxes. Pero sin embargo, el tema del aspecto físico de Lord Voldemort es uno de los pocos que no están claramente explicados. Quiero decir que en ningún momento de los 7 libros se nos da ninguna explicación exacta y concreta que nos diga por qué Lord Voldemort pasó de ser un humano normal a una especie de mutante con rasgos de serpiente. Así que yo en este vídeo no voy a poder deciros la verdad absoluta porque nadie la tiene, pero aún así voy a intentar hacer algunas suposiciones que me imagino que estarán bien encaminadas. En primer lugar, hay gente que piensa que Voldemort tenía este aspecto de serpiente debido a que en los años que pasó en el exilio, cuando no tenía cuerpo y su alma vagaba desamparada entre el asesinato de los padres de Harry y su resurrección en el cementerio, estuvo habitando durante un tiempo en el cuerpo de distintos animales, muchos de los cuales fueron serpientes, y pudiera ser que los rasgos de estas serpientes dejaran huella en él para cuando resucitó en el cementerio. Sin embargo, esto no es posible, porque en el capítulo 20 del sexto libro, en una de las escenas que Dumbledore nos muestra en el pensadero, vemos que cuando Voldemort vino a visitarle para pedirle un empleo, años antes de que empezara la Primera Guerra Mágica, su aspecto ya estaba cambiado. En ese momento se nos describe que sus facciones no recordaban tanto a una serpiente, los ojos todavía no se habían vuelto rojos y la cara aún no parecía una máscara, pero él ya no era el atractivo Tom Riddle. Era como si su rostro se lo hubiera quemado y desdibujado, sus rasgos tenían un extraño aspecto, ceroso y deforme, y el blanco de los ojos estaba enrojecido, aunque las pupilas todavía no se habían convertido en las finas rendijas que tendría más adelante. Esto ocurrió varias décadas antes de que Voldemort resucitara, antes de que viviera en el cuerpo de las serpientes, antes incluso de que atacara a Harry o que empezara la Primera Guerra. Por tanto, podemos concluir que la transformación de su aspecto físico no se produjo porque habitara durante un tiempo en el cuerpo de serpientes, sino que se debió a algo que empezó mucho antes, cuando Voldemort todavía era joven. Así surge pues la teoría más frecuente entre los fans, que es la de que Voldemort cambió de aspecto debido a que hizo los Horrocruxes, es decir, al matar a tanta gente y dividir tanto su alma, su aspecto fue cambiando cada vez más y más, degradándose, convirtiéndose en un ser inhumano con rasgos de serpiente. La teoría sería que cuando era joven aún no había hecho Horrocruxes y por tanto su aspecto era normal. Cuando fue a ver a Dumbledore ya había hecho algunos, así que su aspecto estaba en un punto intermedio y al final de la saga ya los había hecho todos, así que ya estaba totalmente transformado. No obstante, esta teoría también tiene algunos puntos huecos por varias razones. En primer lugar, sabemos que cuando Voldemort fue a ver a Hepzibah Smith ya había hecho por lo menos 2 Horrocruxes, que eran el diario y el anillo, y sin embargo por aquel entonces seguía igual de humano que cuando estaba en Hogwarts. Todavía no había sufrido ninguna transformación física ni en la voz, su nariz era normal, su piel no era cadavérica, su voz no era fría y el único posible cambio era que en un momento dado se dice que sus ojos mostraron un destello rojo, pero está escrito de tal manera que a mí me da la impresión que no se refiere a la transformación física que acabarían sufriendo sus ojos, sino a la avaricia y el odio que invaden a Lord Voldemort. Y en segundo lugar, sabemos que cuando Lord Voldemort resucitó, aún no había hecho todos los Horrocruxes, pues le quedaba Nagini, y sin embargo, su aspecto no volvió a tener ningún otro cambio, sino que se mantuvo igual tanto antes como después de crear este último Horrocrux.
Por tanto, lo que estos dos ejemplos nos demuestran es que el hecho de crear Horrocruxes no implicaba necesariamente que el aspecto de Voldemort cambiara, porque cuando ya había hecho dos, seguía con el mismo aspecto que cuando no había hecho ninguno, y cuando ya los había hecho todos, seguía con el mismo aspecto que cuando todavía le faltaba uno. Por desgracia, en el capítulo 23 del sexto libro, Dumbledore dice, textualmente, que Lord Voldemort parecía haberse vuelto menos humano con el paso del tiempo, y la transformación que había experimentado solo le parecía explicable si su alma había sido mutilada hasta más allá de los límites de lo que podríamos llamar la maldad normal. En otras palabras, Dumbledore estaba sugiriendo que si un mago creaba un solo Horrocrux, su aspecto no cambiaría, pero que sin embargo, si creaba varios Horrocruxes, era posible que se volviera cada vez menos humano como consecuencia de haber mutilado tantas veces su alma. Pero, a pesar de eso, Dumbledore no explica por qué razón el aspecto de Voldemort se parecía cada vez más al de una serpiente. En ningún momento se dice que las serpientes sean criaturas más malvadas que las demás, excepto por el hecho de que la serpiente es el símbolo de la casa de Slytherin, pero eso no significa nada, porque sabemos que no todos los miembros de Slytherin eran malvados. Entonces podríamos pensar que, según lo que está defendiendo Dumbledore, Lord Voldemort cambió de aspecto porque hizo muchos Horrocruxes, de acuerdo, pero ¿por qué el cambio le llevó a tener rasgos de serpiente y no, por ejemplo, rasgos de vampiro o de lobo o de oso o de unicornio? Así es como surgió mi teoría personal, que por lo que he visto también está defendida por varios lectores de los libros, que es que este aspecto concreto que tiene Voldemort en la saga de Harry Potter lo escogió él mismo, él, que se sentía orgulloso de ser un hablante del Parcel, que se sentía orgulloso de ser el heredero de Slytherin, que sentía más cariño por Nagini que por cualquier otro ser vivo, que en sus años de exilio prefirió vivir en el cuerpo de serpientes antes que en el de cualquier otro reptil o animal. Me parece probable que su aspecto cambiara debido a la multitud de Horrocruxes que hizo, pero que en concreto sus pupilas y su nariz se parecieran a los de una serpiente porque él así lo quiso. Con su dominio de la magia oscura, manipulando la transformación que estaba sufriendo su cuerpo, hizo que su rostro tuviera un aspecto concreto que él deseara, que en este caso era el de la serpiente. Así pues, y como conclusión, para mí la transformación física que sufrió Lord Voldemort desde que era adolescente hasta que lo vimos como adulto en la saga de Harry Potter no se debió a haber creado los Horrocruxes, sino que se lo hizo él mismo porque se creía superior al resto de humanos y quería ser ya no solo más poderoso que los demás, sino físicamente distinto a los demás. Así pues, con esto termina mi vídeo, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.